para siempre gozar de Emmanuel, mi pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida, que camine como un discípulo, mi pasado y mi hoy, mi futuro te lo entrego a ti, la gracia de Dios a mí me superó, el deseo de Dios, la respuesta superó, el plan de Dios, mi labor superó, el pacto de Dios superó la religión, el amor de Dios, el amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de los remanentes pueda levantar para ti, Dios. Yo encaminaré dentro de la evangelización, la oveja que perdida está. ¿Qué camino pueda encontrar? Señor, que en la misión mi descendencia pueda habitar, los discípulos de toda nación levantarán sus manos ante Dios, la gracia de Dios a mí me superó, el deseo de Dios, la respuesta superó, el plan de Dios, mi labor superó, el pacto de Dios superó la religión, el amor de Dios al amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de los remanentes pueda levantar para ti, Dios, la gracia de Dios a mí me superó, el deseo de Dios, la respuesta superó, el plan de Dios, mi labor superó, el pacto de Dios superó la religión, el amor de Dios, el amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de los remanentes pueda levantar para ti, Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a alabar a Dios con el himno Ángeles cantando están.
Lo acompañamos con nuestras palmas. Ángeles cantando están tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. Cuán glorioso el cantar de su melodiosa voz. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y de allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno Noche de Paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Oye, humilde, fiel pastor, coros celestes proclaman salud. Gracias y glorias en gran plenitud. Por nuestro buen Redentor,
el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Noche de paz, noche de amor, ved que bello resplendor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. La palabra de hoy, que se va a cumplir en nuestras vidas durante la semana, la podemos ver en Hechos 2, 41 al 47. Lo tenemos en pantalla, vamos a leerlo todos juntos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. El título del mensaje de hoy se titula ¿Es mi pensamiento o el de Dios? Es una pregunta. Si es mi pensamiento, no me llevará a ningún lado bueno. Si es mi pensamiento, fracasaré. Si es acorde a mi pensamiento, caeré en incredulidad. Si es acorde a mi pensamiento, no funcionará. Si es acorde a mi pensamiento, no veré las obras de Dios ni las respuestas de Dios. Por eso, os bendigo para que no estéis atrapados en vuestro pensamiento, porque no es con vuestro nivel, sino que entréis al pensamiento de Dios, que entréis en el deseo de Dios, que entréis realmente donde está poniendo Dios su mirada y donde realmente Dios está poniendo su corazón. Os bendigo para que esta respuesta venga sobre vuestras vidas de forma especial durante esta semana. Hemos leído la escritura de hoy. Hoy vemos que aparece que se añadieron 3000 personas en un día. Acorde a nuestro pensamiento, es imposible. Pero de verdad que si Dios obra, Dios todo lo puede hacer. Por eso os bendigo para que podáis salir de vuestro pensamiento, que podáis salir de toda incredulidad, que podáis salir de todo pensamiento que os limita, dada vuestra situación o realidad que se pueda ver físicamente, y que realmente podáis vivir en la fe. Aquí en Corea del Sur llevo 14 años viviendo aquí, y más de 11 años sirviendo en una iglesia como asistente de pastor y ya también como copastor. Y parece que se está cerrando un círculo en mi vida, una gran etapa. Pero durante estos 14 años, en el campo de evangelismo, evangelizando continuamente y sirviendo a la iglesia, si hay algo de lo que he podido experimentar y darme cuenta, es de que el evangelismo no se hace porque tengas un gran mensaje o porque puedas hablar bien, sino que el evangelismo se trata sobre cuánto realmente crees en Jesucristo. Yo me he dado cuenta que no son palabras, no es simplemente que me organice bien, no es simplemente que lo explique bien o mal,
sino que así como yo creo en Jesucristo, así como yo he creído en este Evangelio, yo veo que Dios me respalda de esa forma, acorde a mi fe, y que Dios obra acorde a cuánto yo tengo, yo realmente creo en Jesucristo. De verdad, por más que lo pienso, es que Cristo lo es todo. Jesucristo lo es todo para nosotros. Por eso tenemos que creer en Jesucristo. En el momento que yo empiezo a creer en este Jesucristo, podré empezar a ver el campo. Podré entender por qué el problema del campo es un problema espiritual. Por esto, si Cristo no se vuelve una realidad, no podré cambiar el campo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que experimentar a Cristo. Cristo se tiene que volver una realidad en mi vida. Lo tengo que hacer mío. Entonces mis ojos se empezarán a abrir para ver el campo. Y de esta forma podré empezar a cambiar el campo. Si no es Cristo, no funcionará. Si no es Cristo, no podremos traer un cambio ni en nuestras vidas, ni tampoco a nuestro campo. La gente acepta a Jesucristo. Vienen a la iglesia, pero no se levantan sanidad. Se acercan a Dios, buscan a Dios, buscan de Dios. Hay muchas personas con un corazón humilde, sincero, se quieren acercar a Dios, se acercan un poco a Dios. Incluso creen en Jesucristo, lo aceptan. Incluso empiezan a ir a la iglesia o a escuchar mensajes, ¿no? Una palabra de este pastor, otra palabra del otro pastor. Y aunque hace muchos años la vida de fe, en muchos casos no se levanta sanidad. Viven bajo el mismo problema espiritual por muchos años sin poder solucionarlo. ¿Será este el plan de Dios para sus vidas? Que vivan afligidos por el problema espiritual y que vivan esforzándose, sufriendo en su vida de fe. ¿Por qué esta situación no cambia? ¿Por qué parece ser que este problema espiritual no puede ser solucionado en mí? Punto número 1, y muy importante, lo más importante es que el Evangelio lo pueda hacer algo personal. Que pueda estar personalizando el Evangelio en mi vida. Y para ello, primeramente, yo tengo que entender el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Tengo que entender esto. ¿Por qué Dios, al mirar al hombre, lo que nos da es el Evangelio? Que Dios nos podía haber dado dinero, nos podía haber dado una mejor situación, nos podía haber dado otra cosa, pero no. Dios, mirando tu vida, vio lo que realmente necesitabas. Mirando al hombre, vio lo que realmente necesitabas y lo proveyó. ¿Esto qué es? La simiente de la mujer, que vendrá a aplastar la cabeza a la serpiente. Está hablando de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Que Jesús es el Cristo. Tienes que entender el Evangelio, entonces podrás tener la respuesta a tu vida. Si no entiendo el Evangelio, por mucho que vaya a la iglesia, por mucho que esté escuchando los mensajes, por mucho que esté dando culto, en mi vida no habrá un cambio, no se levantará la sanidad. Y ese problema espiritual que está en mi vida de hace muchos años, ese problema o maldición generacional que no empieza en ti, sino que empieza por la idolatría de otras generaciones, pero que viene a tu vida y te aflige. Si yo no entiendo el Evangelio y concluyo en Cristo, nunca podré salir de ahí. No podré recibir esa sanidad y mucho menos podré influenciar para que el campo esté cambiando. Yo tengo que entender el Evangelio, entonces podré entender, podré empezar a ver cuál es realmente el problema del campo. El problema del campo no es otro. En Efesios 2, 1 y 3 nos lo habla muy claro. El príncipe de la potestad del aire, el cual está influenciando y obrando en este mundo sobre la vida de todos los no creyentes, aquellos que están separados de Dios, en los cuales, de tal forma que nosotros vivimos, en los cuales nosotros anduvimos en ese tiempo. También estuvimos viviendo separados de Dios. También estuvimos viviendo bajo esa obra, la potestad el príncipe, bajo la autoridad del príncipe de la potestad del aire. Está hablando de Satanás. Es el problema del campo, el problema fundamental del hombre.
¿Por qué la gente sufre? No es por la situación en sí. Hay algo espiritual, una carga emocional que les atrapa en su pensamiento, en mi corazón, una ansiedad que les trae la situación. Les falta paz. ¿Por qué la gente se suicida? La gente se acerca a Dios, escucha la palabra, pero tiene un vacío dentro que no puede llenar. Lo que es peor, intentan llenarlo, no lo pueden llenar porque lo intentan llenar con cosas que no se puede llenar. Para intentar escapar de su realidad, para intentar escapar de este problema personal, ¿qué ocurren? Caen en alcohol, caen en diversión. No es malo divertirse, pero lo buscan para evadirse de ciertas circunstancias, para intentar olvidar su situación o, como decimos, ahogar las penas. Por mucho que beba, pues ese problema no ha cambiado, no se ha solucionado. Solo Cristo lo puede llenar ese vacío. Solo Cristo puede cambiar el campo. Solo Cristo puede cambiar tu realidad. Por lo que de hoy cambia tu forma de pensar. Restaura tu fe y aférrate al Evangelio. Porque el poder está en Cristo, porque el poder está en el Evangelio, porque la respuesta está en el Evangelio. Desde hoy, no caigas en incredulidad ni te quedes atrapado en tu pensamiento, no te quedes atrapado en tu herida, no te quedes atrapado en la circunstancia, no te quedes atrapado en lo que ha pasado o lo que ha dicho esta persona. Aférrate a Cristo. Y si es posible, ayuda a la otra persona que se pueda aferrar a Cristo, a que pueda mirar el Evangelio, porque entonces podrá vivir. Si no, no hay esperanza. Yo veo, la gente pelea. Y la mayoría pelean por su orgullo. Pelean para ellos mismos. Yo me doy cuenta, a veces hasta el punto de ser muy absurdo. No entiendo. Ellos pierden, la iglesia pierde, el evangelio pierde, la siguiente generación pierde. ¿Quién gana? Satanás. Y están peleando. No tiene ningún sentido. De verdad, salir de todo mi pensamiento y entrar al corazón de Dios, al pensamiento de Dios, a realmente lo que Dios desea. Entonces podré ver la realidad del campo. Para disfrutar de esto, para hacer este evangelio personal, personalizar este evangelio en mi vida, ¿qué tengo que disfrutar todos los días de mi vida? No estar atrapado en mi pensamiento o en mi circunstancia, sino disfrutar de que Dios está junto conmigo. La palabra de Dios dice que aquellos que creyeron en Jesucristo, aquellos que lo han recibido como dueño y Señor, son hechos hijos de Dios. No eres hijo de Dios porque vas a la iglesia, ni porque has sido bueno, ni porque eres creyente, ni porque te acercas a Dios. Eres hijo de Dios porque has creído que Jesús vino para solucionar tu problema y lo has recibido como dueño y Señor. En el momento que lo has recibido como la respuesta a tu vida, te vuelves hijo de Dios. Y puedes disfrutar de las bendiciones de ser hecho hijo de Dios. ¿Esto qué es? Que la imagen de Dios ha sido restaurada en tu vida. Así como yo me acerco a Jesucristo, así como yo creo en Jesucristo, así como Cristo se vuelve el centro de mi vida, la imagen de Dios es restaurada en mí. No lo olvidéis, sois creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? Así como el hombre disfruta del Evangelio, se parece más a Dios. No es que vais a llegar como Dios, sino que os parecéis más y más a Dios. El hombre fue creado para estar junto con Dios. Y solo con Dios el hombre tiene fuerza, tiene paz, tiene salud y felicidad. Si yo no disfruto de que Dios está conmigo, si yo no disfruto de que Dios está gobernando mi vida, si yo no disfruto de que Dios está guiando mi vida, todo lo que me viene es lo contrario. Pierdo las fuerzas, me desanimo, no, estoy intranquilo, caigo en preocupación, me preocupo por el futuro, hasta caigo enfermo, emocionalmente, mentalmente, físicamente. No soy feliz. ¿Por qué la gente es infeliz? Porque está separada de Dios y porque hay un ser, este príncipe de la potestad del aire, Satanás, que trae la infelicidad al hombre. Es lo que él hace. Él vino para matar, robar y destruir. Ese es Satanás.
El hombre fue creado para estar junto con Dios. Y en el principio simplemente estaba junto con Dios, por eso era feliz. Pero un día quedaron separados de Dios. ¿Cómo quedaron separados de Dios? Por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Y este pecaron no está hablando de tu pecado que hiciste ayer, hoy o vas a hacer mañana. Está hablando del pecado original. Por cuantos todos venimos de Adán y Eva, vivimos bajo el pecado original y estamos separados de Dios. Desde ese momento empezamos a vivir una vida bajo la opresión de Satanás. Y no es que esta persona se merezca algo malo. No es que le ha tocado vivir esto, sino que es su destino atrapado bajo esta condición y condenación del pecado original. Por eso Dios envió a Jesucristo. ¿Para qué? Como dice en Juan 14:6, vino para ser camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo vino para ser ese camino a Dios y a través de él esa imagen pueda estar restaurada en mí. Así como yo disfruto de que Cristo está conmigo, puedo ser feliz. Así como disfruto de que yo estoy en Cristo y que Cristo está en mí, tengo fuerzas. Es que las fuerzas no vienen de otro lado. Tendré paz, tengo tranquilidad. ¿Por qué? Él es mi camino. Él es la verdad. Él es la vida. No tengo de qué preocuparme. La Biblia lo habla. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ese Cristo, quien es Dios, está conmigo. Gloria a Dios. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Disfrutar de esto. No es mi nivel, no es mi preparación, no es los talentos que yo pueda tener. Todo eso es para darle la gloria a Dios, sino porque Dios está conmigo. ¿Cómo vamos a hacer la evangelización del mundo? Se añadieron 3.000 personas en un día. ¿Será esto posible? ¿Por qué esto ocurrió? No es por palabrerías, no es porque hicieron un gran evento, organizaron algo, sino que Dios obró en ese momento. Os bendigo para que lo podáis creer. A través de Jesucristo podemos disfrutar de que Dios está junto con nosotros. En Marcos 10:45, el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por eso todo aquel que en Él cree no se pierde y tiene vida eterna. Él vino a morir en la cruz por ti, por todos muchos, por todos aquellos que realmente creen en su nombre. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en tu vida. Jesucristo vino como rey, para gobernar, para quebrantar toda obra de Satanás que te pudiera atar. Yo tengo que entender esto bien claro. Lo tengo que personalizar y hacer mío. Entonces, cuando veis el campo, ¿qué veis? ¿Realmente cuál es el problema? Es un problema espiritual. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Cristo. Cristo. Tengo que tener esa conclusión en mi vida, entonces Dios empieza a obrar a través de ti para cambiar el campo, que esa es su voluntad. Al yo tener esto claro en mi vida, ¿qué es restaurado en mí? La imagen de Dios. No soy yo, sino que Dios empieza a obrar en mi vida y a través de mí. De verdad, os bendigo para que esto sean tus 24 horas, mis 24 horas. En tu tiempo más cómodo. Entra en oración, empieza a disfrutar de la palabra para cambiar tu fe. ¿Qué significa cambiar tu fe? No quiere decir que empieces a creer en otra cosa, sino que hagas esa pelea entre mi pensamiento y el de Dios. ¿Cómo? A través del culto diario, a través del tiempo de oración. Que puedas escapar de tu pensamiento que te limita y entrar realmente 24 horas al pensamiento dentro de Dios, dentro del Evangelio. En Isaías 62, del 6 al 7, ahí habla de que Dios os ha llamado como guardianes para proteger el Evangelio, para edificar con el Evangelio, para compartir el Evangelio. No es cualquier cosa. Y no es algo que nosotros podamos hacer, sino que porque Dios está con nosotros, podemos hacerlo.
yo recibí esa respuesta hace años. Toñín, ¿cómo vas a hacer la evangelización del mundo? Yo no puedo. Toñín, es que tú no lo vas a hacer porque hablas bien coreano, ni vas a hacer la evangelización del mundo porque te has preparado muy bien en el seminario teológico. No, tú vas a hacer la evangelización del mundo porque yo estoy contigo, Emmanuel. Igual, lo vimos la semana pasada, igual que yo estuve con Moisés, Josué, yo estaré contigo. Amén. Entonces funcionará. Si Dios abrió el Mar Rojo con Moisés, ¿por qué no va a abrir el río Jordán con Josué? Os bendigo para que realmente podáis tener victoria en esta batalla continuamente durante la semana. Por lo que en el tiempo más cómodo, entrar en esta meditación para disfrutar del Evangelio. Jesucristo vino como luz. Por eso, cambia tu pensamiento y empieza a entrar dentro del Evangelio. Si hay algo que he experimentado, es que Dios nos guía acorde al pacto al que nosotros nos aferramos. Yo nací en una familia que es cristiana, y desde pequeñito, con mis hermanas y mi madre, iba a la iglesia. Yo me he graduado de la escuela dominical. Quiero decir, me sé la historia de Noé, me sé la historia de Moisés. Me contaban las historias de la Biblia y me encantaba. Me encantaba ir a la iglesia y cantar a Dios. Jesús, te amo. Yo podía confesarlo. Pero es cuando llegué a tener 15 años, cuando realmente pude entender que Jesús es el Cristo. En ese tiempo, donde pude estar también asistiendo a conferencias de remanentes y al primer entrenamiento, Dios me dio dos pactos grandes en mi vida. Uno, eres remanente. Número dos, evangelización del mundo. Esas dos palabras, esos dos pactos entraron a mi vida. Si lo resumo en una frase, eres el remanente para hacer la evangelización del mundo. Fue el pacto que Dios puso en mi corazón, que Dios me dio. Y acorde a ese pacto, Dios ha ido guiando toda mi vida hasta aquí. Han pasado más de 15 años, 17 en concreto. Y Dios siempre me ha ido guiando al lugar para salvar al mundo, para hacer la evangelización del mundo. Yo llegué a Corea del Sur y yo no hablaba inglés. Y para sobrevivir, como el coreano era muy difícil, pues el poco inglés que había aprendido en el bachiller o el poco inglés que había aprendido en el colegio, pues lo empecé a usar, a juntar las palabras, porque tenía que comunicar. En aquella época no había teléfonos inteligentes que los hablas y te traduce directamente. Ahí íbamos con el diccionario en la mochila todo el rato. Entonces, las pocas palabras que iba utilizando, que sabía del inglés, las iba juntando para comunicar poco a poco. Había venido para prepararme con el Evangelio para después un día regresar a España y hacer el evangelismo en España. Pero Dios tenía otro plan. Y en ese tiempo aprendí inglés. Mi inglés no es de Cambridge ni es de Harvard, es de Seúl. Lo aprendí en Seúl, viviendo con otros extranjeros. Y Dios tenía un plan de que me estaba preparando para ser un pastor que pueda salvar la multicultura. Y por más de 10 años he estado sirviendo aquí en una iglesia haciendo el ministerio multicultural. Desde pequeñito yo había recibido ese mensaje y un día me he dado cuenta de que estoy todas las semanas en un púlpito donde muchas naciones, gente de muchas nacionalidades, están sentadas enfrente mía y se les está predicando el evangelio. Y estas personas están llevando el evangelio a sus países, a sus familias, las está conectando para que puedan escuchar la palabra del evangelio. Sin yo pensarlo ni calcularlo, pero Dios ha abierto todas las puertas, ha preparado todo para cumplir su pacto y su plan en mi vida. ¿Qué pacto? Eres el remanente para hacer la evangelización del mundo. Y todas las puertas que se cierran y se abren es para cumplir esto. Yo me da cuenta. Por eso que se está cerrando un círculo. Ha llegado la hora donde me van a comisionar para ir a Estados Unidos. Este mes de diciembre es el mes donde voy a acabar
de trabajar aquí en la iglesia de Daegu, de Corea del Sur, donde estoy. Es una nueva puerta que se está abriendo, pero es una nueva respuesta. Un lugar donde, sirviendo en la Universidad de Remanentes, voy a hacer lo mismo que estoy haciendo ahora, pero a otra escala. Los evangelistas misioneros de todo el mundo que están encontrando discípulos nativos de todas las naciones, los acaban conectando a esa Universidad de Remanentes. Y ahí es donde yo voy a empezar a trabajar con ellos. Dios me está guiando al lugar donde ese pacto que me dio de pequeño se cumple. ¿Yo qué he hecho? Permanecer dentro del pacto. Y Dios abre todas las puertas. Yo no pienso que sea casualidad que esta respuesta venga justo ahora. Yo pienso que esta respuesta está conectada con todos vosotros. No es casualidad que estemos nosotros dando culto por internet ya desde hace 3 años y que en el horario de Dios a mí me empiecen a comisionar para ir a Estados Unidos, a la Universidad de Remanentes, y que justo ayer tuviéramos la orientación para la Universidad de Remanentes en España. No es casualidad que justo cuando yo voy allí se abre esta puerta. Hay un plan de Dios. Y veo que Dios guía todas las cosas para el cumplimiento del pacto. Yo pienso que esta gran respuesta en mi vida es una respuesta que está directamente conectada con todos vosotros. Entonces, si yo soy esa persona del pacto, ¿qué ocurrirá con la oración de la persona que tiene el pacto? Si vosotros sois las personas que estáis bajo el pensamiento de Dios, en el deseo de Dios, en la dirección de Dios, si tenéis el pacto de Dios, ¿qué ocurrirá con vuestra oración? Es la oración que Dios realmente responde. La oración de aquellos que están dentro del pacto es la oración que mueve el Espíritu Santo, que moviliza a los ángeles y que hace que la oscuridad se quebranta. ¿Por qué? ¿Para qué? Para el cumplimiento del pacto. Hoy, por la mañana, aquí en Corea del Sur, allí es por la mañana, aquí ya es por la noche, en mi iglesia, en el Ministerio Multicultural, les he comunicado a los extranjeros que están ahí reunidos, que es como mi familia aquí, porque ninguno tenemos familiares y todos somos familia, que nos tenemos que ir a Estados Unidos. Y yo me esperaba que se iban a poner triste. Yo sinceramente iba a ver cómo se lo explico, porque claro, de repente que yo me tenga que ir, pues para ellos, imagínate, pues es un punto de apoyo muy grande que pierden. Pues todos estaban dando gracias a Dios. Un poco con lástima porque nos tenemos que separar, pero ¿qué veían todos? O la mayoría, o una gran parte. ¡Qué gran respuesta! Toñín, vas al lugar para hacer la evangelización del mundo. Se preocupaban un poco como a ver ahora qué va a ser de nosotros, pero teniendo la esperanza de que Dios se va a responsabilizar, estaban contentos, porque saben que ese es el lugar que Dios ha preparado para el cumplimiento del pacto. ¿Qué quiere decir? Todos estos años han visto mi corazón, han visto cómo Dios ha ido guiando mi vida y obrando, y Dios ha abierto la puerta de esa forma. Entonces, aquel que tiene el pacto que Dios me da, si realmente yo pongo la palabra en mi vida, esa palabra se vuelve guía en vuestras vidas. No hay mayor bendición, de verdad. No hay mayor bendición para vosotros que el que pongáis la palabra de Dios en el centro de vuestras vidas. Es que se cumple. Cuando pongo la palabra de Dios en mi corazón, cuando la recibo con amén en mi corazón, esa palabra que está viva y eficaz me empieza a guiar, me empieza a cambiar, cambia el campo, cambia la situación, cierra las puertas que han de ser cerradas y abre las que han de ser abiertas. ¿Para qué? El cumplimiento de su pacto. Y es que hay algo que Dios no puede hacer, que es mentir. Y esa es la mayor bendición del creyente, que puedas permanecer en la palabra, que puedas poner esto en tu corazón. Entonces, si yo soy la persona que tengo el pacto, ¿qué ocurre cuando oro? Dios moviliza a sus ángeles. Dios obra con el Espíritu Santo. Y el campo empieza a cambiar. Dios empieza a responder. Mi familia empieza a cambiar. En mi hogar se empieza a experimentar paz. Mi ser empieza a ser feliz. Ese vacío se empieza a llenar.
no con las cosas falsas, sino con una llenura de verdad, verdadera. Por eso os bendigo para que entréis dentro de esta bendición 24 horas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado. Bendice a todos los creyentes hoy aquí reunidos, Señor, para que puedan tener victoria en la batalla espiritual, para no caer en nuestro pensamiento, sino entrar en tu deseo y en el pensamiento de Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Señor, que en mi vida yo pueda siempre gozar de Emmanuel, mi pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida, que camine como un discípulo, mi pasado y mi hoy, mi futuro te lo entrego a ti. La gracia de Dios a mí me superó. El deseo de Dios, la respuesta superó. El plan de Dios, el pacto de Dios superó la bendición. El amor de Dios, haz que pueda ver, que no pueda ver la época de los levantes, pueda levantar para ti, Dios. Y en estos momentos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre, la obra, la llenura y la comunión del Espíritu Santo, esté sobre tu pueblo hoy aquí reunido, que te da culto y que quiere cambiar su pensamiento para entrar solo en tu pensamiento. Sobre la Iglesia, Señor, hoy aquí reunida, que toma la dirección acorde a tu pacto, que es la evangelización del mundo. Sobre aquellos que hoy nuevamente aferrados a Cristo empiezan de nuevo para restaurar tu imagen en ellos. Sobre sus hogares, sobre sus siguientes generaciones, sobre todos los discípulos esparcidos por todo el mundo. Que estas bendiciones estén junto con ellos desde ahora y para siempre. Amén.